Arcoiris y creo que ya estamos en contacto, bien cerquita el micrófono, Silvana, bien, arrimátelo lo más posible vos. Estamos en contacto con el nombre, me dijiste... Karina. La gente que nos está escuchando, sí. Ella es coordinadora es una de las coordinadoras que estuvo a cargo del informe que realizó la Fundación Poder Ciudadano y que la semana pasada, el 27 de agosto, se presentó al Senado. En este informe, un duro informe, se muestra la situación en la que se encuentra Argentina en cuanto a transparencia y a corrupción. No sé si, Karina, no sé si nos te estás escuchando. Hola. ¿Nos está escuchando, Karina? Sí, hola. Yo los escucho. Hola, sí, yo los escucho perfectamente. Buenos días, Karina. Queríamos, ¿cómo estás? Queríamos, antes que nada, agradecerle el tiempo y saber un poco cuál fue el objetivo de presentar este informe al Senado. Nosotros, la Fundación el año pasado cumplió 25 años y estos dos temas que aparecen en la publicación son centrales, digamos, para la definición del trabajo que se hace desde aquí. Nosotros en la presentación, digamos, que hicimos, que tuvo una convocatoria, la verdad, muy amplia de actores, políticos, de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, académicos, lo que nosotros pretendemos con esta publicación, que sinceramente es única, no ha habido hasta ahora, si bien hay muchos trabajos, una publicación que concentre esta mirada. Nosotros lo que nos proponemos es empezar a generar un debate que entendemos muy necesario, un debate que tiene que ser a la vez plural, y eso es un poco lo que tratamos de reflejar en la convocatoria a los autores, a los entrevistados, que todas las voces que tengan algo para decir, con argumentos y con fundamentos, con conocimiento, desde distintos espacios de la vida social, pudieran mostrar qué le pasa a nuestra sociedad con la transparencia y la corrupción, y fundamentalmente entendiendo que estos son temas que no podemos separar de un valor, que nosotros lo ponemos por allí en algún lugar del primer capítulo, un valor para los argentinos que es la democracia, digamos. En eso hay mucho consenso, pero el debate que nosotros queremos instalar con esta publicación, y que invitamos a leer y a discutir y a circular, tiene que ver con la calidad de la democracia en la que estamos viviendo. Y ahí es donde, las falencias en materia de transparencia, las problemáticas vinculadas con la corrupción, nos invitan, digamos, a pensar el problema desde distintos lugares. Sí, es un informe bastante integral que toca todos los aspectos de la vida pública. Nosotros veíamos que en la primer parte el Poder Ciudadano hacía un fuerte hincapié en la participación activa de la ciudadanía, y ahí va nuestra primera pregunta. ¿Cómo hacer que la ciudadanía participe en esta cuestión de denuncias, en esta cuestión de ir contra la corrupción, cuando hay mucho miedo, mucha apatía, y cuando a veces los mismos poderes públicos están cuestionados por una supuesta connivencia con algunas mafias? Absolutamente, ese para nosotros es el tema y el problema y el desafío fundamental, porque tal cual señalabas, en la sociedad, y esto no es algo solo de Argentina, nosotros aportamos algunos datos comparativos de América Latina, en general la ciudadanía tiene miedo, sabe que son problemáticas, que pueden implicar distintos niveles de riesgo, pero por otro lado, entiende la ciudadanía argentina y latinoamericana que es con la participación ciudadana, es decir, es sumando la presión de la ciudadanía, como esto puede llegar a generarse, digamos, como un pequeño cambio que hace irrigar, como decías vos, a la totalidad del sistema de nuestra vida pública. Y lo que pensamos es que
en primera instancia tenemos que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de corrupción. Tenemos que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de transparencia, porque también ocurre, y tal cual señalabas, digamos, en un problema que es sistémico, en un problema que atraviesa desde el acto cotidiano de hacer un trámite o, desgraciadamente para la historia de nuestro país, desde el acto cotidiano de viajar en un tren o que los chicos vayan a un boliche o un fin de semana, y ese contacto con la corrupción se convierte en una tragedia vital y social. Perdón, sí. Usted se refiere al caso de Once y de Cromañón, que lo explican muy bien en el informe. Y que son los casos más dramáticos, más renombrados, pero no son los únicos casos donde el lema, digamos, de que la corrupción mata se hace presente en nuestras vidas. Entonces, el otro día en la presentación, María Luján Rey, que es un representante del colectivo de los familiares de la tragedia de Once, decía, nosotros siempre pensamos que le tocó a otro, pero lo que tendríamos que pensar, y tomo sus palabras, es, me podría haber tocado a mí. Entonces, esta es como la mirada más dramática en la que creemos que a nosotros el dolor, la tragedia nos moviliza, pero nos tienen que empezar a movilizar otras cuestiones, es decir, comprender que muchas de nuestras decisiones cotidianas, sean individuales o sean de la esfera política, llenan estos espacios o de democracia o de ventanas de oportunidad para la corrupción. Por eso entendemos, nosotros somos una organización que está orientada a fomentar, fortalecer la participación ciudadana, y como te decía, el primer paso es saber de qué estamos hablando, porque cuando corrupción es todo, corrupción es nada. Ajá. Entonces, la idea, por ejemplo, nosotros en el último capítulo hicimos tratamos de hacer un aporte que tiene que ver con cuáles son los delitos que se consideran en ese gran paraguas que es la corrupción, que son el foco de lo que tenemos que ver que afecta a nuestra vida pública, es decir, que son los delitos contra la administración pública. Entonces, en primer lugar, conocer esto, saber cuáles son, empezar a mirar con otros ojos nuestra poder judicial, mirar con otros ojos cómo nos engarzamos con intereses internacionales, cuál es el papel de las empresas privadas, y fundamentalmente, y ahí nosotros le destinamos bastante tiempo, mirar cuáles son esas instituciones o esos organismos que nuestro diseño constitucional y legal nos aportan como mecanismos de control para nuestros representantes, y que desgraciadamente tenemos que decir que hoy están desmantelados. ¿Por omisión? ¿Cómo? ¿Por omisión deliberada o por ignorancia o por incapacidad? Nosotros entendemos, y en eso es cierto que el capítulo sobre los organismos de control es uno de los capítulos más duros, es que ha habido acción por omisión, sí, y el resultado es el desmantelamiento de la política pública de control, porque como señala uno de los capítulos que aportó corto pero muy conciso Daniel Malnati, hace 6 años que Argentina, digamos que las instituciones argentinas y que los responsables no nombran a un defensor del pueblo de la nación, que es, digamos, una figura, un actor que vela por los derechos, por el cumplimiento de las garantías constitucionales de derechos que tenemos todos los ciudadanos. No designar un funcionario durante 6 años es una acción. Eso es una acción, pero también en el caso de que se nombre, ¿qué garantías tiene la población en esta cuestión de que todo está sospechado de todo, de que un organismo que depende del Estado sea justamente el que controle el Estado? Bueno, nosotros no vamos a hacer la totalidad del mapeo, pero la institucionalidad argentina, si hay un problema en Argentina, no es que faltan instituciones que tengan formalmente, ¿no? Formal y legalmente, que tengan ciertos niveles de garantía de derechos, de funcionamiento. Pero ahí entramos en 2 problemas. Uno es, tal cual señalás, qué pasa con las personas y los procesos y los mecanismos de control. En general, pensemos, hay organismos independientes, pensemos en otro caso, hay organismos independientes,
como es el caso de la Auditoría General de la Nación. Pero cuando hay personas, por eso estamos en un problema sistémico, cuando hay personas que trabajan y hacen lo que tienen que hacer y son muy duros con sus informes, no está el resto del sistema tomando esta información. Y ahí es donde volvemos a tu pregunta inicial. Y en primera instancia la ciudadanía tiene mecanismos para exigir, ¿sí?, que estos organismos estén funcionando. Y una de las cuestiones fundamentales que nosotros planteamos que queremos, digamos, como poner en la mesa de discusión, es que un mecanismo, por ejemplo, es el acceso a la información pública. Y como esa era una pregunta, justamente. Claro, como ciudadanos muchas veces no llegamos a entender que ese es un derecho, y es un derecho considerado un derecho humano básico por todos los tratados internacionales, y Argentina hace avances en algunos aspectos del acceso a la información pública, pero no termina, Argentina en un sentido amplio y los políticos o los decisores de política pública no termina de tomar la decisión de un derecho reconocido internacionalmente y reconocido por cómo es nuestra Constitución para la legislación local. Nosotros no contamos con una ley de acceso a la información pública de carácter nacional que nos permita a todos usar esa herramienta para preguntarle a quienes nos representan, a los funcionarios que nombran, qué están haciendo y cómo lo están haciendo. Uno de los temas que nosotros entendemos fundamentales es que la democracia de calidad, la democracia representativa en un sentido sustancial, es una democracia en la que se rinde cuentas. Entonces, en algún sentido, cuando vos preguntabas, bueno, ¿cuáles son esos mecanismos? Primero saber, a veces estos temas son complejos, nosotros tratamos en el registro de escritura de llevarlos a algo que pudiera leer cualquier persona interesada y que no tuviera que tener conocimientos especiales, pero también nosotros tenemos, este año particularmente, tenemos una oportunidad que por suerte se nos repite, que es cuando tomamos decisiones para delegar nuestro poder en nuestros representantes, tenemos que empezar a demandar mayor calidad de las propuestas y demandarlo con uno de los mecanismos que tenemos, que es el voto. Y entre elección y elección no se terminó nuestra capacidad de incidencia. Con las consultas, nosotros, la institucionalidad argentina tiene instrumentos como las audiencias públicas para las tomas de decisiones, muchas veces a nivel de los municipios. Ahí hay una herramienta donde, por supuesto, la participación ciudadana demanda tiempo, demanda energía, pero lo que tendríamos que empezar a mirar con otros ojos es que si no tomamos esos lugares como ciudadanos, no dedicamos ese tiempo, las falencias, la corrupción, la falta de transparencia afecta a la totalidad de nuestra vida. Es decir, empezar a apropiarnos de una manera más profunda de ese lugar. Nosotros delegamos el poder en nuestros representantes, pero eso no quiere decir que nuestros representantes no tengan que rendirnos cuenta. Para eso tenemos que preguntar, para eso tenemos que insistir. Y en ese sentido, la ciudadanía argentina es participativa en otros espacios, cuando hay demandas de solidaridad. Bueno, ahí tenemos canales sobre los que quizás hay más credibilidad, tenemos que trabajar. Perdón, quizás hay más credibilidad en esos aspectos, ¿no? Quizás la ciudadanía rompe la apatía cuando hay que ir a ponerse a los hombros, salvar a una ciudad, como por ejemplo fue Luján ahora con las inundaciones, Salto, San Antonio de Areco, pero quizás no tiene el mismo entusiasmo a la hora de si la convocan para a una audiencia pública. No, eso digamos, es un hecho, es un dato descriptivo. Lo que entendemos y pretendemos también instalar un poco es que esa descripción tiene que ser un espacio a modificar, digamos, porque también, vamos a decirlo, también somos muy quejosos en relación a que las instituciones no funcionan. El otro día en la presentación, el presidente de la Fundación decía, no podemos dejar en manos del sistema político la solución de los problemas de corrupción. Y eso es una afirmación fuerte y uno tiene que preguntarse, bueno, ¿quién lo tiene que hacer otro? No, lo tienen que hacer todos, porque como es un problema sistémico, tenemos que resolverlo sistémicamente. Entonces,
Si se deja la política, es como, si se deja a los políticos, uno lo primero que se cuestiona es si uno sabe que también hay focos de corrupción en la política como en todas las áreas de la sociedad. Es medio inocente pensar que ustedes lo cuestionaban inclusive en el informe, que los mismos que legislan no van a legislar en contra de sí, si no existen los controles suficientes para eso, ¿no? Esa sería la idea. Esa es la idea, pero podemos sumarle un elemento más, que es lo que nosotros tratamos de poner, bueno, cuando hablamos de valores, cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de democracia sustantiva, representativa, hay un viejo dicho en el campo que trabaja en la lucha contra la corrupción, que es que los políticos no bajan de un plato volador, es decir, son parte de un entramado donde, como sociedad, como cultura, tenemos que empezar a trabajar con algo que uno puede parecerle un concepto muy abstracto, pero no lo es, que es el apego a la ley. Porque nosotros, digamos, como sociedad, tenemos una relación con nuestra legislación, que no nos falta, digamos, en Argentina en muchas cosas tiene mucha legislación, y de hecho a veces la legislación se traba, digamos, una ley traba otra, pero legislación hay, institucionalidad en comparación con otros países de la región, inclusive tenemos, pero tenemos una relación extraña con la ley. En general aplica a los demás y no me aplica a mí. Entonces, digo, esto desde una mirada más micro, ¿no? Desde una mirada más cotidiana. Por eso decimos, hay que observar, hay que demandar rendición de cuentas, hay que denunciar y buscar los mecanismos para que el impacto de la corrupción, porque es algo que nos afecta a todos, porque toma para un interés privado un bien público, fundamentalmente. Tenemos que trabajar sobre nuestra participación en ese espacio, pero también tenemos que trabajar en ese nivel micro. La ley aplica para todos y esos comportamientos empiezan a irrigar nuestra cotidianeidad, la de nuestros hijos, la de nuestros compañeros de trabajo, pero si nosotros solo lo dejamos en ese plano, no llegamos a las instituciones. Si solo lo dejamos, como decía Hugo Bormann-Joffre, solo en el espacio político, no llegamos a la cotidianeidad. Tenemos que pensar en algo que tiene muchos vasos comunicantes y muchas veces se hace masa crítica en distintos lugares, ¿no? Por ahí es en un movimiento de jóvenes, como señalabas, por ahí es alrededor de ayudar a otros que están en una situación de necesidad, pero después acompañar en el exigir, por ejemplo, que se realicen las obras que están comprometidas, en hacer seguimiento. Hoy hay, a través de la incorporación de la tecnología, a través de cómo la información circula por diferentes espacios, hay lo que nosotros llamamos ventanas de oportunidad. Creo que como ciudadanos tenemos que también mirarlas, ¿no? Como empezar a prestar un poco de atención e ir ahí. Hay los movimientos, por ejemplo, de peticiones que se hacen por la web, por las redes sociales, movilizan jóvenes, movilizan personas que usan la tecnología de manera recreativa. Y que sirven también como herramientas de presión, ¿no? De presión social. Absolutamente, absolutamente, porque también tenemos que empezar a pensar eso. Es un problema de la institucionalidad, por supuesto tiene que haber una justicia a la que se presione también, porque es un organismo del Estado, pero no que se presione en términos maniqueos, una justicia a la que se le exija que las causas no duren 20 años y encima haya absolución o prescripción. Karina, tenemos que trabajar para acortar esos tiempos. Perdón, las últimas dos preguntas, como para ir cerrando. Uno de los últimos capítulos hablaba del crimen organizado y el financiamiento de la política, ¿no? Y algo que nos llamó mucho la atención es que generalmente la ubico un poco más en el interior. Generalmente en el interior, lo que es Vox Populi es que generalmente la corrupción viene de arriba hacia abajo y que desde abajo, en el nivel local estamos hablando, no se puede hacer nada. En cambio, ustedes dan otro enfoque y aseguran que el financiamiento de la política y la relación viciosa con el crimen organizado es al revés. Se infiltra mucho más fácilmente desde lo local hacia lo general. Y mi pregunta va a lo siguiente.
seguramente ustedes estarán en conocimiento de que en las ciudades del interior el contacto cara a cara y las relaciones interpersonales son mucho más estrechas, y por ende es mucho más difícil que los ciudadanos tengan la valentía o tengan coraje de denunciar quizás al papá de uno de los mejores amiguitos de su nene con el que va a la escuela. Más allá de que uno también duda en los niveles locales de las connivencias de algunos poderes con algunas mafias. ¿Qué consejo darían ustedes, y si realmente existe alguna garantía para que el ciudadano, pero como ciudadano, como individuo, no como ciudadano colectivo, pueda llegar a tomar una acción activa y se anime a denunciar? ¿Qué es lo que podemos hacer desde acá, desde estas pequeñas ciudades, y qué garantías existen? Si existen en realidad garantías constitucionales. Ustedes en algún momento, no recuerdo bien, hablaban de que faltan leyes para preservar la identidad de los testigos, si no recuerdo mal en alguna parte del informe. ¿Qué es lo que podemos hacer y qué garantías tenemos desde el interior? A ver, por supuesto, la Constitución nos garantiza esa posibilidad. Tal cual vos señalás, después estamos en la práctica, en el contacto cotidiano con estas problemáticas. Hay un montón de iniciativas que uno mira y que tienen que ver con el nivel nacional, pero fundamentalmente habría dos elementos que pueden fortalecer estos espacios. Primero, la construcción de una red social de información, porque cuando uno va solo en este tipo de situaciones, tal cual decís, toda la maquinaria del delito, de la ilegalidad, cae sobre uno, sobre su familia. Entonces, en primera instancia, quien tiene para hacer una denuncia tiene que construir una red de gente que esté al tanto de la información y que puedan servir como una red de contención para este tipo de cuestiones. El otro papel fundamental es el papel de los medios de comunicación a nivel local. Pero que también estamos muy limitados. No, y por eso te iba a decir que también sufren esas presiones, pero que justamente son aquellos que pueden darle lo que en estos casos es más importante, que es visibilidad. Porque vos señalabas hace un rato que uno de los elementos fundamentales tiene que ver con la presión social, ¿no? Y con la sanción social. Y la última instancia, que no es una solución, digamos, mágica, no es una garantía absoluta, pero es la articulación con instancias que salgan de lo local. Es decir, muchas veces hemos, y tanto Poder Ciudadano como otras organizaciones que trabajan en el campo de políticas públicas, de lucha contra la corrupción, hacemos es casos locales que se articulan con organizaciones nacionales o provinciales que pueden generar esto, una cadena de seguridad alrededor de las personas que están haciendo denuncia. Ese salto local nacional o local provincial, es decir, romper la cadena del silencio que se genera en los pequeños espacios, es uno de los mecanismos para ingresar a esto. Como decíamos, esto que vos señalabas está en el capítulo de nuestro presidente, que es, digamos, un capítulo propositivo alrededor de qué habría que hacer a nivel de la legislación para que haya un sistema de protección de testigos aceitado, que no esté aplicado para, digamos, que no sea una formalidad, pero fundamentalmente hoy la articulación, medios de comunicación más organizaciones de sociedad civil que puedan saltar ese cerco son como los primeros pasos para tener alguna garantía, porque es una realidad, digamos, brutal, ese cerco que aparece, como decías vos, en los municipios, en las pequeñas ciudades, que es el correlato de un cerco que a nivel nacional tiene otra cara, que es la indiferencia. Digamos, uno va y en una causa judicial nacional la causa no es nada y entra en una cadena de eternas postergaciones. Pero otra vez, si pensamos desde una perspectiva de participación ciudadana, vos decías, un individuo solo necesita de esa red de individuos que sostengan sus valores y que sostengan, desgraciadamente, tenemos que decir,
su seguridad en estos casos. No es sencillo, lo pero que no es podemos... imposible. Exactamente, lo que no podemos hacer como ciudadanos es claudicar en eso, porque las consecuencias son dramáticas. De hecho, el capítulo sobre crimen organizado de Delia Ferreira Rubio, que es una experta en estos temas a nivel regional e internacional, nos llama la atención sobre esto. El ingreso del crimen organizado en nuestra vida cotidiana, pero también en las esferas políticas, es un camino que si no lo paramos a tiempo no tiene retorno. Estamos Entonces, yendo hacia los mismos pasos de la Colombia de los 70, de los 80, cuando se hablaba de una verdadera narcopolítica. ¿Cree que ya estamos en esa instancia en Argentina? Estamos en unos inicios que no son auspiciosos, pero por otro lado, y ahí volvemos al otro, nuestra cultura política y nuestra institucionalidad todavía nos da un paraguas de algunas garantías de acciones que podemos tomar para evitar ese camino. Gustavo Vera lo planteaba el otro día y decía que estamos en una situación muy dramática, pero que todavía podemos evitar, y no solo la Colombia de los 70, sino la situación dramática que vive México en la actualidad. No estamos allí, eso no está a la vuelta de la esquina, pero sí estamos viendo, y no deberíamos verlo como actores indiferentes por sus consecuencias, porque ya sabemos cómo termina la historia, no deberíamos verlo con indiferencia porque todavía estamos a tiempo de exigir, nuevamente, el impacto en la vida cotidiana del crimen organizado y todas sus manifestaciones, ¿no? El narcotráfico, la trata de personas, los flujos ilegales, la provisión de armas, tiene una capacidad tan destructiva del entramado social. No estamos allí, pero estamos viendo cómo eso inicia, estamos viendo los gérmenes de eso. Tenemos que actuar. Nosotros esperamos en la publicación del año que viene, vamos a profundizar este tema porque entendemos que es uno de los más preocupantes para la sociedad civil. Totalmente, y tiene que serlo, porque lo es dramáticamente nuevamente para las madres de los niños que están capturados por las redes de narcotráfico, para las miles y miles de familias que están atravesadas por el drama de la trata de personas, y podemos seguir sumando situaciones que nos convocan, que aportan dramatismo y que muestran la gravedad de esto, pero todavía estamos a tiempo, y va a ser un tema de los próximos años, aparte de ser un tema de sociedad civil, y creo que es un tema también que por su impacto en la cotidianeidad tiene capacidad de convocar a la sociedad, de movilizar, de movernos la silla, ¿no? En nuestra apatía, que tiene que ver con la falta de legitimidad de un montón de espacios que creemos que tienen que fortalecerse. Por eso hablábamos de correr los márgenes de la democracia, ¿no? Participar es hacer que esa democracia sea más amplia y más profunda, que llegue a todos los entramados pequeños de nuestra vida, como decías vos, en territorio y también en lo que son nuestras vidas cotidianas. Karina, mi nombre es Raúl. ¿Qué tal? Yo, por ejemplo, tengo una postura con respecto a esto que hablábamos. Nosotros no debemos ver a Colombia como un ejemplo porque la mafia se adapta al lugar donde se va a instalar. Entonces aprovecha las debilidades. Cada país tiene fortalezas y debilidades. Y bueno, ellos aprovechan la vida nuestra. Colombia será por la lucha armada que tienen con los guerrilleros, y acá será por otro lado. O sea, se adapta, tiene una facilidad para adaptarse y sumergirse, infiltrarse. Y una de las cosas que quería comentarle, primero el agradecimiento a este tiempo que nos ha brindado los dos. Esto es una emisora y también esta chica que le hace, la periodista que le está haciendo las preguntas, tiene un semanario. Vamos a potenciar desde nuestros pequeños lugares una de las preguntas, y a lo mejor seré impertinente. ¿Hay alguna posibilidad que en algún momento esta charla que hemos tenido, que es tan rica, se podría realizar en algún lugar en 9 de julio? ¿Podría venir alguien como para poder tener masivamente, que todos los medios, las escuelas, los centros educativos y demás puedan escuchar y puedan, así se nos va abriendo la cabeza como se nos abre a nosotros? Sí, por supuesto,
este es un año álgido, pero por supuesto porque este es un tema que nosotros entendemos esto, y yo lo decía al inicio, pero la verdad es que en todos estos años Poder Ciudadano lo ha desarrollado en distintos lugares, y yo creo que todas las organizaciones que trabajamos en esta materia, los que tienen que, nosotros somos ciudadanos que estamos, digamos, que ponemos mucho más tiempo en esto que otros ciudadanos, pero todos tenemos que, a partir de esto, de ponernos de acuerdo, de debatir esta posición que señalabas recién en relación al narcotráfico, la compartimos, digamos, porque ese es el eje. ¿Cómo puede algo tener tanto poder si no es flexible? Pero sí, por supuesto, para nosotros sería un placer, y en primera instancia, y eso también tiene que ver con algo que para nosotros es muy importante, por eso la publicación que tiene, digamos, tenemos el orgullo de que nos haya publicado en versión papel la editorial Eudeva de la Universidad de Buenos Aires. Por eso, el mismo día que se hizo la presentación de la edición formal, el informe quedó a disposición de la ciudadanía. En la página de Poder Ciudadano el informe está para que quien quiera lo baje, lo mire, y como son capítulos que pueden ser leídos, digamos, desde de manera autónoma, que esto empiece a circular. Por supuesto no habrá ningún problema, es cuestión de coordinarlo, y para nosotros es una experiencia muy importante, porque esto que decía, entendemos que hay que poner esas semillitas en todos lados. La participación ciudadana tiene tierra fértil en todos lados, pero todos tenemos que trabajar para poner esas semillas. Karina, muchísimas gracias por el tiempo, y bueno, para lo que necesiten, quedamos a su disposición. FM Arcoiris y el semanario extra de 9 de julio. Después le vamos a enviar, porque seguramente debe tener un correo, después le vamos a enviar nuestra página, porque esta nota va a estar, está grabada y va a estar procesada y va a estar subida a nuestra página, para que usted la pueda, y todos nuestros oyentes tenemos en este momento también en YouTube, y desde Colombia tenemos un estudio también allí desde Colombia, un periodista que que conoce muy bien el tema y también puede aportar alguna cosa, y esto lo hacemos público para que lo vea todo el mundo, no solamente 9 de julio, sino todo el mundo a través de nuestra página, ¿no? Entonces, ya mi agradecimiento. No, nuestro agradecimiento a ustedes por el interés en la publicación, y quedamos a disposición para lo que necesiten. Ha sido un placer verdaderamente, porque aparte nos permiten a nosotros también mostrar un trabajo que nos consumió mucho esfuerzo, pero que nos tiene muy, muy felices de verlo rodar por la vida. Seguramente valdrá la pena los resultados. Muchas gracias.